tal? ¿Cómo están? Soy Enrique Chávez, bienvenidos a este Cara a Cara, el 1 de febrero. Hoy, por supuesto, es día de partido, pero también hoy es día de cambio de gabinete y vamos a comenzar con esta información porque han juramentado hoy 10 nuevos ministros, incluyendo al presidente del Consejo de Ministros, el congresista Héctor Baler, con quien coincidentemente conversamos hace unas pocas semanas. Él había conformado esta nueva bancada Perú Democrático con congresistas que habían salido, ¿no? Él mismo había estado en Renovación Popular, Somos Perú, y conformó esta bancada y señaló, como ha declarado hoy mismo también, que la prioridad de la bancada era impulsar lo que él llama el momento constituyente. Se ha referido, como digo, también a este propósito, a esta tarea. En esa bancada pues también está el congresista Guillermo Bermejo, que recordemos también salió de Perú Libre, y me parece que la ministra de Trabajo también, Betsy Chávez, que ha sido ratificada. Sorpresas, ¿no? Sorpresas también con el cambio de Óscar Maurtua en la crucial posición de Relaciones Exteriores. Él había estado ahí mismo, pocas horas antes, en el Congreso, explicando pues la situación con el impasse, el gafé, ¿no?, presidencial sobre la salida al mar de Bolivia, ratificando que no hay ninguna posibilidad de esto, que no sería constitucional tampoco someter una idea semejante a referéndum, destacando que Pedro Castillo ya le había pedido disculpas a la nación por este entredicho, ¿no? Y bueno, poco después, como digo, ha sido reemplazado por el expresidente del Tribunal Constitucional, César Landa, ¿no? Inusual esta posición. Landa es un jurista sin duda respetado, pero llama la atención que llegue a un ministerio, como digo, como el de Relaciones Exteriores. En defensa está José Luis Gavidia Arrasco, entiendo, marino retirado. Ministerio de Economía y Finanzas también. Esto expresa de alguna forma una suerte, no sé si llamarla ruptura, ¿no?, con la línea que representaba Verónica Mendoza y Nuevo Perú, porque Pedro Franque renunció también a la cartera del MEF y ha sido reemplazado por Óscar Miguel Graham, que es en realidad un funcionario de carrera, podríamos decirlo, del MEF. Recupera incluso de alguna forma peso el propio ministerio, si se toma en cuenta que Franque pues, venía pues, de un flanco más izquierdo. Alfonso Chávarri, que recordemos había sido, según Mirta Vázquez, la expresidenta del Consejo de Ministros, digamos una sugerencia que no le gustó, ¿no?, a ella en ese momento. Finalmente ha sido designado como ministro en esta cartera tan importante. Aníbal Torres mantiene el cargo, el ministro de Educación, Rosendo Serna, mantiene el cargo, así también como el ministro de Salud, Hernando Ceballos. Cambio importante, vamos a ir conociendo este perfil en el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, porque ahí estaba Víctor Maita, ¿no?, cusqueño, comunero, líder de este rubro, digamos, de los agricultores, que había impulsado la segunda reforma agraria, pero había encontrado protestas en las últimas semanas con respecto al tema del incremento de precios de los fertilizantes. Incluso en su mismo Cusco natal, ¿no?, encontró oposición y resistencia. Él ha sido reemplazado por Alberto Cayetano Ramos. Y ojo que vamos a tener una conversación más adelante con dos personajes que van a hablar de la problemática de este sector, así que no se despeguen, o en todo caso se apeguen, si es que quieren, para no perderse, como digo, estas entrevistas que van a dar luces sin duda sobre lo que va a enfrentar este nuevo ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Alberto Cayetano Ramos. Como les comentaba, Betsy Chávez repite o es ratificada en el cargo de trabajo, así también como Jorge Luis Prado Palomino en producción y Roberto Sánchez en Comercio Exterior y Turismo. Hubo rumores en algún momento que hablaban del ministro Sánchez pasando a PCM. Hubo en realidad una baraja, ¿no?, de opciones que claramente han terminado, yo creo, para la mayoría en esta sorpresa del congresista Baler como nuevo presidente del Consejo de Ministros. Interesante también la designación de Alessandra Herrera Jara, que tiene experiencia como funcionaria, esto en Energía y Minas, en reemplazo del ministro Eduardo González, que también había tenido pues
unos días un poco difíciles, ¿no?, en su presentación ante el Congreso sobre la cancelada o renunciada designación de Daniel Salaverry como presidente de Perú Petro y bueno, otras controversias, ¿no? En realidad, finalmente ha sido de alguna manera reemplazado por una funcionaria, más que de carrera del MINEM, una funcionaria pública, que no solamente ha estado en el MINEM, ha participado en procesos de formalización minera en el pasado, pero también ha estado en el Ministerio del Ambiente, por ejemplo. Entonces, vamos a también ir conociendo un poco más su hoja de vida, porque recordemos que estamos hablando de una cartera también crucial acá. Juan Silva mantiene el cargo de Transportes y Comunicaciones. Hace poquito en TV Perú hemos emitido las declaraciones de Susel Paredes, congresista del Partido Morado, que ha expresado su oposición, ¿no?, a esta ratificación. Heiner Alvarado también se mantiene en vivienda. Importante, Anaí Durán, de la línea de Verónica Mendoza, ¿no?, es reemplazada por la perulibrista Katy Ugarte Mamani, congresista, podríamos decir, no sé si de la Ladura, pero claramente allí se ha reemplazado con ese perfil. También el ministro del Ambiente, ¿no?, ha sido reemplazado también, ¿no?, en los últimos días. Muchos cuestionamientos por Wilber Supo, que entre otras también juramentó por la nueva Constitución. Entonces tenemos también un acento en algunas de las carteras que van por ese lado. Alejandro Salas Segarra reemplaza a Gisela Ortiz en la cartera de Cultura. El señor Salas proviene de Somos Perú. Si bien Gisela Ortiz era muy cercana a la primera ministra, a Mirta Vázquez, ella había declarado que había llegado por una suerte de coincidencia. Vamos a ver, pero el hecho es que ha sido relevada finalmente por Alejandro Salas. Y bueno, también hubo rumores al respecto. Al final se ha mantenido en el cargo la vicepresidenta, además Dina Boluarte, frente a la cartera del MIDIS. Así están entonces las designaciones del tercer gabinete del gobierno de Pedro Castillo, un overhaul, digamos, ¿no?, una renovación realmente importante con 10 carteras y con la salida, ¿no?, como decíamos, de una tendencia de alianza con el gobierno que seguramente se reemplaza de alguna manera con otras. El nuevo primer ministro, el congresista también Héctor Valer, ofreció declaraciones y tenemos aquí unos extractos. Acabamos de juramentar todos los ministros, todo el gabinete, con un solo criterio, con el criterio de la concertación, el cambio y la descentralización que el presidente nos ha encomendado. Por tanto, los señores ministros el día de mañana, 8:30, estarán reunidos en el Consejo de Ministros y ahí tomaremos las líneas maestras para dirigir el Poder Ejecutivo con anuencia del Presidente de la República. Como hemos dicho siempre, desde el Ejecutivo se viene cumpliendo lo que en campaña ofreció el Presidente de la República, que es preparar un momento constituyente para una nueva Constitución. Pero ese momento constituyente no es un salto al vacío que se puede dar en 2 o 3 años. Tiene que ser en 4 años por lo menos. Nosotros el día de mañana evaluaremos en Consejo de Ministros, recibiremos informes, desde luego, y si hubiera algún asesor con antecedentes de conducta reprochable, desde luego nosotros tendremos que sacar. Ahora, habría que ver qué significan antecedentes de conducta reprochable, ¿no? Porque, ojo, para cerrar esta parte, esta designación del nuevo gabinete llega en medio de renuncias muy complicadas. Mirta Vázquez, Abelino Guillén y hoy Carlos Jaico, el segundo secretario general que tenía Palacio de Gobierno en esta gestión, han sido muy críticos, pero sumamente críticos, con el entorno de asesores, algunos muy jóvenes, otros no tanto, pero en realidad todos alejados de los reflectores públicos que también conllevan la responsabilidad
¿no? Y la rendición de cuentas del presidente Pedro Castillo. Entonces, esa es la pregunta que le hacen al primer ministro Valer. ¿Qué va a hacer con ese círculo de asesores que, como digo, la carta hoy de Jaico es sumamente seria? Entonces, estamos hablando acá del secretario general y estamos hablando de la primera ministra y del ministro del Interior, que ha denunciado además puntos muy complicados de lo que han sido el proceso de ascensos y demás. Entonces, aquí este tema, el primer ministro, si quiere comenzar de alguna manera con una gestión viable, va a tener que zanjar este punto y va a tener que responderle al país sobre los detalles de este entorno. Y por supuesto, el propio presidente de la República tendrá que hacer lo suyo. Vamos a conversar con el congresista de Perú Libre, Jorge Martí Corena, a quien le damos la bienvenida, las buenas noches. Nosotros hablamos, congresista Martí Corena, hace algunos días sobre el tema SUNEDU, sobre eso vamos a incidir, pero rápidamente quería saber su opinión sobre el nuevo gabinete. ¿Qué significa este nuevo gabinete y si le va a dar estabilidad desde su perspectiva al gobierno de Castillo? Yo creo que, bueno, buenas noches con todos y gracias por la oportunidad para poder dirigirme al pueblo peruano. En realidad, a raíz, digamos, de la crispación que hemos tenido en el Congreso y sobre todo sobre, pareciera ya una estrategia de la oposición para tratar de alguna manera ir reduciendo los espacios de los ministros y de esa manera debilitar al presidente Pedro Castillo. Hoy, bueno, es un gabinete que oxigena el escenario político y ya lo ha dicho el congresista Valera, ahora el primer ministro, que la concertación va a ser un instrumento muy importante para empezar a resolver los problemas del país. Creo que esa es la manera. Para eso nos ha elegido el pueblo, en el Congreso también. En el Congreso reiterativamente se ha hablado de buscar consensos, de buscar entendimiento, pero pareciera que para un sector del Congreso, obviamente no todavía asimila que el pueblo peruano escogió como presidente al profesor Pedro Castillo. Sin embargo, siguen todavía con ese afán de generar una situación para pretender vacar al presidente de la República. Parece que es una obsesión ya desde un inicio y obviamente ha ido de alguna manera presionando para que ocurrieran algunas cosas que de repente no hubiéramos querido que ocurran. De acuerdo, pero ¿qué es lo que asimilaron o no asimilaron entonces Mirta Vázquez, Avelino Guillén y Carlos Jaico, que se han ido tirando francamente un portazo con acusaciones bastante delicadas y serias? Eso no viene del Congreso, eso viene del propio gabinete. Mire, sobre eso, lo que tiene que hacer ahora el nuevo primer ministro es recibir eso y investigar, porque tampoco podemos dejarlo así en el aire, que es lo que realmente ha pasado, porque el pueblo peruano exige, digamos, una explicación frente a las cosas que han venido ocurriendo en el país. Creo que de esa manera el congresista Valer, ahora primer ministro, puede iniciar bien, como ya usted lo ha señalado al inicio. Creo que esa es la oportunidad para ir generando confianza de las cosas que tienen que corregirse, las cosas que se hicieron mal no tienen que volver a repetirse. Por esa razón creo es necesario el diálogo que debe hacerse. Ahora, el presidente de la República, algo que para mí me parece formidable y creo que eso es la forma, para que nadie se sienta seguro en el cargo que está acá. Él ha dicho, todos están en evaluación, como que así tiene que ser. Todos los cargos de confianza obviamente deben ser permanentemente evaluados con respecto al trabajo que tiene que hacer, porque todos señalamos a veces al presidente como responsable de algunas situaciones que se generan en el país o de problemas que no se resuelven, cuando eso está en manos de los ministerios, de los diferentes sectores. Entonces, gran tarea que tiene este nuevo gabinete para ir resolviendo los problemas postergados y obviamente que la confrontación no ha ayudado a resolver como todos queremos. Bueno, vamos a ver cómo camina este gabinete. Yo quería preguntarle, porque tuvimos la conversación la vez pasada sobre el tema SUNEDU. Se ha aprobado la ley que se llama de recuperación de autonomía universitaria. Los críticos más bien se refieren a ella como una contrarreforma de este proceso universitario que finalmente para ellos debilita SUNEDU. Ojo, esto ha llegado no solamente a comunicados hoy de la Defensoría del Pueblo que advertían de lo que iba a ocurrir, sino que nada menos del Sistema de Educación de Naciones Unidas, que reconocían avances y que advertían y alertaban de lo que eran retrocesos. Por supuesto, hoy hemos escuchado a la rectora de San Marcos, otros personajes decir que no, que más bien esto recupera la autonomía universitaria. ¿Cuál es su evaluación? Su bancada ha votado mayoritariamente a favor de esta ley.
Sí, yo quiero empezar saludando la posición que han asumido varios congresistas de Perú Libre, porque realmente mi respeto, porque han asumido una posición de principio, y lo voy a señalar por qué. Obviamente han votado por eso. Entonces, yo soy profesor universitario, soy padre evaluador por Cineasia acreditado y he visitado universidades públicas y privadas, lo que me ha permitido conocer desde adentro la situación de las universidades. He sido inclusive defensor de la autonomía universitaria, defensor de la lucha contra la corrupción. He sido parte activa con estudiantes en el año 98, 99, 2000, que hoy día son profesionales y no olvidarán. Mis respetos a ellos, porque con esa lucha que se hizo o que se empezó en esos años con fuerza, obviamente pudimos ver lo que muchos querían, una nueva ley universitaria, la reforma universitaria iniciada el 9 de julio del 2014. A ellos mis saludos y a seguir luchando, porque el propósito era que ya no más ANR. ANR era una organización que prácticamente avalaba todas las atrocidades que cometían los rectores en ese tiempo. Nosotros, particularmente el grupo de profesores en la que yo estaba, hemos venido denunciando permanentemente ante la Asamblea Nacional de Rectores, ante el mismo Congreso de la República, ante la Comisión de Educación, sobre los actos que venían cometiendo los rectores bajo el aval de la Asamblea Nacional de Rectores. ¿Esta ley no es un retorno a la ANR? ¿No es un retorno a la ANR? Las pretensiones que hoy día señalan bajo el argumento de recuperar la autonomía, recomponer la estructura de SUNEDU con la participación de 3 rectores, 2 de universidades públicas y 1 de privada, de alguna manera señalan el camino al regreso de lo que fue la ANR. Ese es el verdadero propósito. Y detrás de esto, obviamente, están las 37 universidades privadas que no han licenciado, porque ese es el interés. Acá no es que vamos a ayudar a la universidad pública. Hoy día, del número total de universidades públicas, solamente existen 2 universidades públicas que no han logrado el licenciamiento y que uno ya inició. San Luis Gonzaga, que ha sido uno de los últimos en licenciar. Tengo que reconocer el esfuerzo que han hecho los profesores, los alumnos y administrativos. Y aquí quiero desmentir, rechazar la afirmación que se dijo en el Congreso, que el producto del licenciamiento de la Universidad de San Luis Gonzaga es como consecuencia de una presión política. Eso lo rechazo categóricamente. Es producto del esfuerzo de todos ellos y que eso de alguna manera significa que han entendido que la única manera de cambiar la situación de la universidad pública es que los propios actores entiendan que ellos son los verdaderos protagonistas. Ellos son los que van a garantizar una educación de calidad y obviamente logrado el licenciamiento, también van a ser responsables de la sostenibilidad de los cambios que se han logrado. Gracias, Jorge Martí Corena, congresista de Perú Libre, por acompañarnos esta noche. Importante posición. Vamos a continuar. Vamos a ir un corte, pero vamos a regresar con, como les señalo, interesantes conversaciones. Vamos a comenzar con Pedro Orellano, ¿verdad? Presidente de la Junta de Usuarios del RIMAC. El derrame, el desastre ambiental tiene sus consecuencias, nada menos para los agricultores. Regresamos. Por supuesto, en medio de la situación política, el agro es un sector especialmente importante, vulnerable y con expectativas y realmente y especialmente afectado por la subida de precios internacionales. Y resulta que ahora además está afectado por la tragedia ambiental que ocasionó la empresa Repsol. Vamos a conversar con Pedro Orellano, es presidente de la Junta de Usuarios del RIMAC. Adelante. Bien, estamos con Pedro Orellano, es presidente de la Junta de Usuarios del RIMAC. El derrame de petróleo en el norte de la capital podría tener consecuencias, por supuesto, que van mucho más allá de la catástrofe ambiental en sí misma y de lo que ya estamos viendo en consecuencias para las especies de un lado y, por supuesto, para grupos humanos como los pescadores, ni qué decir del turismo. Esto tendría consecuencia en la agricultura. Don Pedro, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Gracias por este enlace, muy buenas. Saludo a todos ustedes.
¿Cuáles son los riesgos que enfrenta en este caso la agricultura a consecuencia del derrame de la tragedia ambiental? Bueno, como usted mencionó, efectivamente, lejos de esta tragedia ecológica, afecta a la agricultura, de manera va a ir progresivamente afectando en el grado que pueda medirse, es con respecto al guano de isla. Ya están saliendo por algunos medios que efectivamente las aves guaneras ya están siendo afectadas en su entorno, en su hábitat. Y esto hace que las aves guaneras puedan emigrar a otros sectores y obviamente tendrían menor producción de guano de isla, y que esto encarecería en el mercado este guano de isla, en vista que era la otra alternativa para los agricultores, en razón que la urea y otros fertilizantes están carísimos, ¿no? Y ello progresivamente ya están sintiendo el efecto de esta escasez del guano de isla también. ¿Cuánto calculamos se había incrementado el consumo de guano de isla como fertilizante en la última temporada, digamos, porque estamos hablando de un incremento de los fertilizantes que están hasta el 300%? El gobierno ha intentado, en todo caso, paliar en algo esta situación, pero ya sabemos que hasta el momento ha sido insuficiente. ¿Se ha notado entonces un incremento significativo en el consumo de guano de isla como fertilizante? Sí, vamos a mencionar un ejemplo. Si los agricultores que netamente usaban la urea, el porcentaje que ellos, por decir, si utilizaban 100 sacos y no tenían la capacidad para comprar 100 sacos de guano de la urea, eran reemplazados, por decir, 60 compraban y 40 aplicaban, ¿no? Pero esto ha ido progresivamente ya reemplazando, y que no, en algunos cultivos no es aplicable el guano de isla, pero sin embargo en los otros agricultores sí. Entonces, ya había la escasez para poder ofrecer a los agricultores, ¿no? ¿Cuáles son los cultivos, sobre todo en los que se utiliza el guano de isla? Bueno, a excepción de arroz, que sí necesita bastante urea, los cultivos que necesitan el guano de isla es otros cultivos, lo que son pues tubérculos, ¿no? La papa, la yuca, etcétera. Todo lo que son tubérculos utiliza, y las hortalizas, ¿no? Necesitan el guano de isla. También tenemos los frutales. Bien. Ahora, acá, claro, lo que ocurre es que se ha contaminado pues la Reserva Nacional, el sistema de islas, islotes y punta guaneras, que por supuesto sabemos es una gran zona de refugio de aves marinas. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Las aves marinas se han marchado de ahí porque, claro, además tienes una gruesa capa de petróleo que, entiendo yo, impide que pase el sol y complica absolutamente, altera todo este ecosistema. Cuéntenos. Indudablemente que esto va más allá. Los biólogos, los que son conservadores, los que monitorean las aves guaneras, los conservadores, ellos conocen más profundamente, pero sin embargo debemos entender de un razonamiento de esta naturaleza. Ellos saben comunicarse, ¿no? Y si ven algún riesgo que afecta a su hábitat, a la integridad, y están viendo, ellos indudablemente van a tener que emigrar, no en su totalidad, pero de forma progresiva. Entonces, de forma progresiva, ellos después, para poder retornar es tan difícil, porque ellos son tan sensibles, claro, que ellos podrían dejar esto, ¿no? Entonces, es preocupante, y que acá vale el llamado a que todos estamos llamados para poder trabajar en esta recuperación de derrame, que debería ser atendido de forma inmediata. Sé que lo están realizando, pero se requiere de lo más urgente, más rápido posible que podría hacer, para que el daño no sea de mayor magnitud. Ustedes están reclamando un plan de acción y urgencia. Evidentemente estamos hablando de confinar, ¿no?, la catástrofe, aminorar el impacto lo más posible de aquí en adelante, pero ¿cuáles son las demandas, además, puntuales que tiene la Junta de Usuarios del RIMAC para una situación como esta? Es decir, vemos
que los fertilizantes se han disparado el precio, vemos que el guano de las islas puede verse seriamente limitado en estas circunstancias. ¿Qué es lo que en todo caso ustedes le demandan al Estado, al gobierno? Bueno, aparte de la demanda como Junta RIMAC, estamos reuniéndonos todas las juntas de los presidentes electas a nivel nacional. Hemos tenido el día de ayer un evento de la Universidad Agraria, todos los electos de los 127 juntas a nivel nacional. En este evento estaba previsto la llegada del señor presidente de la República en el transcurso de la mañana, y en todo ello hemos analizado que uno de los puntos principales estuvo el ministro de Agricultura, el señor Víctor Maita. Uno de los puntos principales es declarar en emergencia el agro. Se requiere declarar en emergencia por muchos factores. Los fertilizantes pues están tan carísimos. Mira, otros países protegen a sus agricultores internos, atienden primero a sus agricultores internos. Y para ello se requiere que el gobierno dicte emergencia la agricultura, pero que esta emergencia no sea aprovechado por otros sectores, porque eso pues delibera algunos procedimientos, ¿no? Como es la exportación de la urea y de otros fertilizantes. Y esto debe ser trabajado, consensuado con las juntas, porque somos los que estamos directamente con los agricultores y día a día sabemos sus necesidades. Ese es uno de los puntos principales. Luego, también ha anunciado unos bonos para los agricultores, ¿no? Ellos dicen estos bonos directos. Le hemos solicitado que haya un tipo de subsidio, no de bonos directos a los agricultores, sino de subsidiar con el 50% del costo de la urea. La urea estaba como 200 a como 40 en algunos sectores, y el 50% podría asumir los agricultores. Pero también esta es otra situación que debería analizarse no solamente la Junta, sino el gobierno, porque ahí son pues conocidos pocos los importadores que se aprovechan de la necesidad de los agricultores. Más adelante vamos precisamente a tener una conversación sobre otro tema, pero le preguntaremos también a Clímaco Cárdenas de Conveagro. Pero la pregunta aquí es, ¿qué pasó al final con esos esfuerzos por subsidiar el tema de los fertilizantes de manera efectiva? Nosotros conversamos con el ministro de Agricultura, Víctor Maita, pero luego hemos visto que incluso en Cusco, en su tierra natal, estaban reclamando su salida. ¿Qué cosa fue lo que pasó en este último tramo? Parecía encaminado esto a que pueda funcionar de manera ordenada. ¿Qué ocurrió? Bueno, nosotros tenemos entendido que hay varios procedimientos y estamos, pues no somos ajenos a que el Congreso allí está representado por varios partidos. Y obviamente que no tenemos que ser tan genios para darnos cuenta que ahí hay intereses de diferentes partidos y que esto indudablemente piensan que el agro debe estar politizado, y eso no debemos de permitir. Y en esa línea había cierto reacio todavía, cierta situación para estos de poder pues permitir lo que el ministro en su cartera está pidiendo, la facultad de presupuesto para atender de forma inmediata. Y eso nos ha venido explicando, ¿no? O sea, él estaba en una suerte de pedido de facultades entonces al Congreso, y esto habría sido bloqueado. Eso es lo que señala más o menos el ministro Maita. Sí, entendemos que inclusive el día de ayer en la universidad mencionó que el Congreso estaría propiciando la derogatoria de algunos decretos supremos. Entonces, estos decretos supremos que habían facultado al Ejecutivo estarían en previa evaluación para derogar, ¿no? Para dejar sin efecto. Entonces, estamos avanzando y al final retrocedemos. Bien, y al final se ha podido entregar alguna parte de esos dineros, de esos subsidios para fertilizantes, ¿o quedó en nada? No, todavía. Por eso es que cuanto más tiempo
pasa, ya estamos pues en otra campaña de la agricultura y esto Claro. no se puede esperar. Y esto es preocupante. Por ejemplo, el día de ayer nosotros con mucha esperanza esperábamos al señor presidente de la República, no pudo llegar, no ha venido, no conocemos el motivo. El ministro explicó y quedó en retornar en la tarde, pero después casi a mediodía tuvimos por conocimiento por las redes que el gabinete en su conjunto, ¿no? Iba a ser renovado. Entonces, eso nos ha permitido, pero para eso nosotros no podemos esperar, no podemos estar ahí esperando solamente al Ejecutivo. Todos los presidentes electos el día de ayer hemos acordado de constituirnos en una junta nacional, en una agrupación nacional, para hacer los petitorios y hacer llegar los petitorios al presidente de la República y al señor ministro y al Congreso y a todas las instituciones, que nosotros que garantizamos el alimento de nuestro pueblo, no podemos estar abandonados ni indiferentes, sino va a encarecer y esto va a afectar a la canasta familiar. Quienes seguíamos el tema pensábamos en todo caso que quienes seguíamos relativamente, me refiero al tema, pensábamos en todo caso que esto ya estaba solucionado. Muy, muy preocupante lo que nos comenta hoy el presidente de la Junta de Usuarios del RIMAC, el señor Pedro Orellano, a quien le damos las gracias por acompañarnos hoy en Cara a Cara. Gracias, don Pedro. Muchísimas gracias a ustedes por esta entrevista, pero sí debo precisar que ayer el ministro mencionó que tenía 245 millones de soles para fortalecer las juntas y un bono de 720 millones para los usuarios como especie de bonos, ¿no? Pero el desarrollar, ya ponerlo en marcha, o sea, ejecutar esos procedimientos obviamente también necesita de parte de nosotros que estemos agrupados y tener la identidad nacional. Ayer, debo mencionarle de que ayer se ha elegido al primer consejo directivo de esta agrupación, denominado en la Confederación Nacional de Juntas de Usuarios de Agua del Perú, al cual he recibido con mucha humildad, mucha responsabilidad la presidencia de esta institución. Muy bien, muy bien. Muchas gracias entonces. Esperemos que este drama vaya encauzándose, en todo caso, que ya teníamos bastante, por supuesto, con la tragedia ambiental. Los agricultores merecen ser escuchados y atendidos. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Bien, vamos a ir a una pausa y regresamos de inmediato con Clímaco Cárdenas, presidente de Conveagro. Vamos a tocar temas que tienen que ver con esto, pero ojo, sobre todo con la demanda de los productores lecheros. Les pagan $1 por litro. Volvemos. Además de los grandísimos desafíos ya conocidos, hay otros que de repente no merecen la misma atención de los medios, pero que pueden ser noticia dentro de muy poco. Vamos a explorar una parte de estos en la siguiente entrevista. Bien, estamos con Clímaco Cárdenas, presidente de Conveagro. Tenemos en medio de, por supuesto, muchísimos problemas políticos, tenemos urgencias también, ¿no? En el campo, entre los productores. Acabamos de tener también otra conversación sobre el drama de los fertilizantes, un tema con el cual hemos conversado antes con Clímaco Cárdenas, presidente de Conveagro, a quien le damos la bienvenida. Pero vamos seguramente antes de recalar también en ese tema, hablar de una marcha que se ha anunciado para el miércoles, para mañana, ¿es para mañana o para dentro de una semana? Para dentro de una semana, contra las empresas privadas que compran la leche a los ganaderos. Es apenas $1 por litro el que se está pagando en medio de estas circunstancias tan difíciles de subida de precios que evidentemente no se está reconociendo, según lo que señalan los ganaderos. ¿Cómo está usted, don Clímaco? Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Enrique, muchísimas gracias a Cara por ser un espacio importante para el sector agropecuario y sin duda preocupa que reiteradamente
tengamos que salir a evidenciar estos diferentes problemas que tiene el campo. El día de mañana tenemos una movilización pacífica que va a ser recibida por la Comisión Agraria del Congreso de la República. Nos vamos a constituir ganaderos y dirigentes. Estimamos más de 200 personas que van a llegar de todo el país para poder levantar nuestra voz de protesta. Creo que es momento oportuno de poder generar condiciones justas en el trabajo de 450.000 familias de ganaderos lecheros en el país, que lamentablemente por más de 10 años, como usted ya ha referido, reciben un pago mísero, 10 céntimos, y que también denunciamos que existe pues allí en las empresas Gloria, Laibe y Nestlé un desinterés con el productor nacional. Nos resulta verdaderamente muy penoso que al agricultor, al ganadero peruano, que mueve la economía en el país, que reinvierte en el territorio, generando en nuestro caso más de 120.000 puestos de trabajo solo en costa, por ejemplo, un pago de $1, y a los productores de fuera, cuando estas empresas importan la leche, se les paga en este momento más de $2. Esa discriminación definitivamente no cuadra en una economía social de mercado. Bien, es $1 entonces, $1 el que se le paga. ¿Cuánto es lo que importan? Porque aquí también hay toda una, digamos, una complejidad con el asunto de la leche evaporada, ¿no? Y entiendo yo que incluso la leche evaporada se produce con leche en polvo importada en muchos casos. Píntenos un poquito a ver el panorama en términos de números. ¿Cuánto es lo que se compra al productor nacional y cuánto es lo que están importando? Porque si están comprando por fuera $2, no se entendería por qué no puede haber mejores condiciones dentro del país. Sí, correcto. Un tema muy importante que tenemos que evidenciar: en este 2021 hemos roto todos los récords de importación. 78.000 toneladas de leche en polvo. Para que más o menos la gente lo entienda, de cada 3 vasos de leche que se toma en el país, de cada 3 vasos de leche, uno de ellos es con leche en polvo. Y obviamente eso desplaza y perjudica la economía de una producción de alimentos clave para la seguridad alimentaria. Lo que más también tiene que llamarnos la atención es que no ha existido condiciones de tener un mercado con condiciones justas. Se le fija el precio al productor, se le fija el precio al consumidor de parte de estas industrias. No tenemos contratos. Lo que pasó con la empresa Nestlé ahora en Cañete, abandonó a más de 350 familias a las cuales les venía recogiendo la leche por 15 años, indolentemente. Pasó con la empresa Gloria en Cajamarca. Entonces aquí estamos en un mercado totalmente desregulado y que adicionalmente a ese abuso de posición de dominio de las empresas lecheras, lo que se le está diciendo al presidente Pedro Castillo es que es momento de poner orden. No queremos privilegios, queremos que se nos trate tan igual como los productores internacionales, que en este momento en países ricos, el Perú y estas 3 empresas, Gloria, Laibe, Nestlé, les pagan por encima de $2. Creo que eso es bastante claro y pertinente, ¿no? ¿Cuánto concentran estas 3 empresas lo que se pone a la venta acá en el Perú? En números claros, ellos están recogiendo, acopiando diariamente más o menos 2.100.000 litros de leche por día, de lo cual también ya ha habido un reporte oficial de que, por ejemplo, si comparamos la producción, el acopio industrial que se llama de estas 3 empresas en el mes de noviembre, que es el último reporte que se tiene evidenciado, se ha perdido en su comparación al año pasado del 2020, 18% menos de acopio. ¿Qué quiere decir? Que los ganaderos lecheros del Perú, que la matriz productiva de ganaderos de leche en el Perú está sencillamente desapareciendo, nos están matando y no hay nadie que pueda hacer algo por nosotros.
Cuénteme cuál es la lógica de los grandes privados, para incluso preferir pagar más a la hora de importar que comprarle a estos precios e incluso ir, como usted señala, comprándoles cada vez menos, es decir, depender cada vez más de ese producto importado más caro. ¿Cuál es la lógica ahí? ¿Que el ganador nacional es un problema, es una causa de conflicto, ellos quieren eliminar ese tipo de situación? ¿Cuál sería la lógica? Porque no se entiende bien. Sí, mira, el meollo del asunto es que el Perú es el único país en el mundo que determina en su regulación procesos, por ejemplo, para cómo haces la leche. En el Perú es el único país en que nuestros hijos hace muchos años no están tomando leche evaporada como se exigen en los cánones internacionales, que es la extracción parcial del agua. Y eso le permite a las industrias que han hecho leyes y normas a su favor, que temas como INACAL, como DIGESA, han funcionado históricamente para ellos, perviertan el concepto de la leche. Hoy día, cuando tú tomas un tarro de leche evaporada, encuentras maltodextrina, grasa anhidra, grasas vegetales, componentes que verdaderamente no los precisamos, lactosueros. Entonces, esa desregulación es la que genera una competencia desleal, porque ya hace buen tiempo que lamentablemente los niños del país, principalmente en estos programas sociales, han dejado de recibir leche. Pensamos que la apuesta del gobierno, y aquí invocamos a nombre de la Asociación de Ganaderos Lecheros del Perú al presidente de la República, Pedro Castillo, a que pueda cumplir su compromiso de campaña. Y no estamos pidiendo y deseando mal a las industrias nacionales. Estamos también invitándolas a que puedan ser socialmente responsables con más de 450,000 familias en el país. Pusimos documentos a Mirta Vázquez, a la premier, que hoy día, bueno, abandonó ya esa posición. Hay una opinión favorable de PCM, del Ministerio de Agricultura, que se instale una mesa ejecutiva, porque nosotros no solamente es la posición del agricultor, hemos demostrado en los diferentes espacios cómo técnicamente hoy día alimentar a una vaca, producir 1 litro de leche, es inviable que se nos pague un sol. Necesitamos un sol 80 como precio mínimo para seguir resistiendo. Y las industrias van a ahorrarse 20 céntimos todavía en relación al internacional. Entonces, no comprendemos por qué esa indolencia. Bien. Invirtamos los minutitos que nos quedan para regresar al tema de los fertilizantes. Clima, como hemos hablado ya, hemos tenido varias conversaciones aquí en Cara a Cara sobre esta materia. Acabamos de hablar con Pedro Orellano, presidente de la Junta de Usuarios del RIMA, que entiendo yo ha asumido incluso además ayer un cargo ya global en términos de juntas de usuarios en el país. Pero a ver, lo que señala es que el ministro de Agricultura, el señor Maita, ministro todavía, no se ha anunciado un cambio puntual en esa cartera, les ha señalado que había ciertas conductas del Congreso que incluso pretendían derogar los decretos que se suponía, a ver si entiendo bien, facilitaban el proceso de subsidio a los fertilizantes. Y resulta, según lo que me explica, que al final, nosotros venimos hablando de esto creo desde el año pasado, no se han dado todavía estos subsidios. Cuéntenos, por favor, en qué está este asunto tan preocupante. Sí, miren, nosotros lamentamos en realidad la estructura propia del Estado. Nosotros pensamos que los procesos de reforma tienen que tocar las raíces profundas de cómo efectivamente la burocracia y la corrupción existente en todos los niveles del gobierno, no deja que una medida que ha sido reclamada desde el mes de octubre del año pasado hasta este momento no nazca con la contundencia ante un problema que es la crisis alimentaria que está en ciernes en este momento. Por tanto, habíamos gestionado, o inclusive tuvimos una reunión con el presidente Castillo el 30 de noviembre, con los hermanos de la Asociación Peruana de Productores de Arroz también, y había un compromiso de solucionar esto. Hoy se dice que tenemos 720 millones de soles de esa propuesta que podemos construir, pero que no hay forma que nazca, porque efectivamente hay desde el Congreso de la República voces que se oponen, las cuales yo también
cuestionaría, pero dudo mucho que el Congreso quiera enfrentar al campo, a la producción nacional, a los hombres y mujeres que dimos de comer al Perú en la pandemia. No comprendemos la indolencia. Lo que necesitamos es resolución. Pensamos que hemos agotado cualquier tipo de proceso ya de discurso y propuesta técnica. Lo que el hombre del campo espera es resultados. Y para tener resultados, Enrique, tiene que existir capacidad, no solamente decisión política. Y es allí donde, una vez más, convocamos al presidente Pedro Castillo a que pueda tener la madurez necesaria de reconocer en un momento diferente, distinto, en el cual se necesita un gerente, un estadista, un hombre que pueda decirnos cómo vamos a hacer esos cambios. Y pensamos que es allí donde todavía no hemos podido dar talla como gobierno. Estamos desde los gremios agrarios siempre dispuestos a sumar. Ese siempre ha sido nuestro espíritu propositivo, pero también tenemos que acabar con el discurso. Lo vimos hace poco en Caballococha, diciéndonos, hermanos, estoy con ustedes, pero no precisamos un acompañamiento de presencia. Necesitamos un acompañamiento real de política pública, de presupuesto negado, por ejemplo, para la segunda reforma agraria, o negado, por ejemplo, en este momento para los fertilizantes, cuando prácticamente ya estamos a mitad de campaña y por finalizar la campaña de siembra. O sea, acá estamos hablando en realidad de un problema de gestión. Claramente, gestión, burocracia. Y lamentablemente, o sea, a lo que, por ejemplo, tenemos que recurrir, a la movilización, a la calle. Y obviamente hemos discutido también al interior de nuestras organizaciones, le hemos dado un plazo perentorio al ministro Maita para que pueda efectivamente desarrollar también soluciones. Y eso es un tema verdaderamente importante. Cuando tú miras qué cantidad de personas hemos alcanzado, por ejemplo, con estos bonos que se han mencionado, 400 productores en uno, 600 productores en otro. Oiga, somos 2.200.000 familias. Por favor, entendamos que si no vamos a tener una medida universal, accesible y que solucione los problemas hoy, pues lo que se viene, mis amigos, no solo es el encarecimiento del producto, del alimento y las poblaciones vulnerables, principalmente las ciudades, sino viene un proceso de desconfianza, de malestar, de movilización, que definitivamente nadie quiere. Sin duda. Clímaco Cárdenas, muchas gracias por venir a compartir con nosotros estas preocupaciones, estas advertencias. Como usted señalaba, hemos seguido de cerca el tema y sí, pues frustra que a estas alturas los hermanos agricultores tengan que pasarla tan difícil y el Estado sin duda tiene que reaccionar sobre algo que ya prometió además y que ya planteó para empezar, ¿no? Que es el tema de los fertilizantes. Gracias, Clímaco, por estar con nosotros hoy. Muchas gracias, Enrique. Bien, porque tenemos un nuevo gabinete que por supuesto se va a enfrentar a demandas sociales muy concretas y múltiples. Además, el señor Alberto Cayetano Ramos es el nuevo ministro de Desarrollo Agrario y Riego y va a tener que darle cara a estos temas que, como decimos, bueno, lo que comenzaba como esta segunda reforma agraria que ha destacado Mirta Vázquez, ¿no?, en sus tweets de evaluación, de despedida y demás, pues bueno, también han dado paso a una serie de expectativas que no están siendo satisfechas. Acá hemos visto dos ejemplos clarísimos, tanto por el lado de los agricultores como por el lado de los ganaderos. Y así, por supuesto, se puede repetir en otras áreas que tienen que ver con el medio ambiente, qué duda cabe, con el tema de pobreza, de generación de empleo. Así que, otra vez, mucho más allá, por supuesto, del combate contra la pandemia, que es una prioridad absoluta. Así que son desafíos importantísimos los que confronta este nuevo gabinete. Vamos a una última pausa.